Aquí tenemos el esquema de mi clase, vamos a definir un poco qué es lo que es paradigma, algunos ejemplos de paradigma en la medicina, paradigmas del siglo XX, neuroplasticidad. ¿Cómo se define un paradigma? Viene de la palabra griega paradigma, que significa modelo o ejemplo. ¿Ya? El que más claramente comienza a hablar de paradigma es Thomas Kuhn, si bien esto existe de mucho antes, y la define como un conjunto de prácticas que determinan una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. Estas son reglas, ya que se asumen normalmente como verdades incuestionables, porque son tan evidentes que se tornan transparentes para los que están inmersos en ellas, como por ejemplo el aire para las personas, el agua para el pez, etc. Por eso son como verdades incuestionables. En el fondo es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. No, antes de que empezara el desarrollo de la medicina basada en la evidencia, que lo vamos a tocar más adelante, en la medicina, la persona que más sabía de medicina era el profesor titular de una cátedra. ¿Ya? Y eso en Europa todavía, incluso en algunas partes de Europa, sigue. Y al profesor no se le podía contradecir, porque ahí era el que tenía, el profesor era elegido entre los médicos que tenían más tiempo, más publicaciones, más enseñanza, entonces era el profesor. ¿Ya? En este momento, los pobres profesores de cátedra han pasado a ser administradores de departamentos científicos más que el gran profesor o la palabra o la idea. Ese era un paradigma. El profesor tenía la máxima experiencia. Esas realizaciones en general poseen creencias y valores que subyacen a la forma de generar el conocimiento. ¿Ya? Se suponía que ese profesor era el que tenía más conocimiento. Hay muchos ejemplos de paradigma en educación. No sé si ustedes se recuerdan que antes se decía la ciencia con golpe entra y a los pobres alumnos les pegaban en las manos permanentemente el profesor, aún si se distraía. Eso fue totalmente borrado, y desde lo que era el mejor colegio, que iba a salir los mejores alumnos para la universidad, que eran solo paradigmas también, porque en el fondo eso no es una verdad. En este momento hemos visto que, por ejemplo, el homeschooling puede dar individuos mejor que lo que dan los grandes colegios públicos o privados, ¿verdad?, en la enseñanza tradicional de la ciencia. ¿Ya? Las reglas del paradigma pueden evitar el crecimiento y el desarrollo de un fenómeno. ¿Ya? Las reglas son totalmente invisibles de repente, que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad?, al que todavía estamos suscritos a un paradigma antiguo. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento, yo tengo paciente de muy buen nivel socioeconómico y paciente de muy bajo nivel socioeconómico que piensan que la pandemia es un castigo de Dios. O sea, ese es un paradigma. Para la gente que es muy creyente, de alguna forma todo lo básico en el mundo es entregado por Dios. En educación, en política hay más paradigma aún. Y de ahí que las expresiones que son muy paradigmáticas, a las cuales yo me opongo absolutamente por la enseñanza que me ha dado la vida, es así no se hace, no va a funcionar, eso es imposible. Si usted tuviera mis años de experiencia, sabría que se equivoca. Esto, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado en la vida? Todos los días y muchas veces. En la medicina, como decía, históricamente, no se comenzó con una medicina basada en la ciencia, sino que era una profesión práctica. El único fin de la medicina era curar,
no era estudiar la causa de una enfermedad, no era, recién en el siglo XVII, XVIII empiezan a aparecer, ¿verdad? Y las causas en un momento se asocian fundamentalmente a lo infeccioso. La enfermedad era un castigo de los dioses en esa época, ahora es un castigo de Dios, como les decía hasta en este momento. Cuando era un castigo de Dios la enfermedad, el diagnóstico poco importaba. Hasta que surge el periodo científico con estos tres individuos, Louis Pasteur, Edward Jenner y Roberto Koch, ¿verdad? De izquierda a derecha, en que ponen especial hincapié y mucha de la medicina se empieza a basar en lo que es las infecciones, que eran las causas que más se conocían, pero existían muchas otras causas que han ido desarrollándose a través de los siglos. Y posteriormente se comprobó que la erradicación de la enfermedad infecciosa no era tan sencillo, no era solo la vacuna, ¿ya? Sino que muchas de ellas se tendían a mantener o a transformar en el tiempo en una segunda patología. Y eso todo viene posteriormente con el desarrollo en el siglo XX de todo lo que son diferentes ciencias en el aspecto biológico, psíquico, social, etcétera, que van orientados fundamentalmente a desarrollar estrategias preventivas. Ya no era solo lo infeccioso, era por qué la persona termina tan obesa, por qué se mueren jóvenes, y empiezan a surgir todo lo que son las enfermedades crónicas que no necesariamente se deben a una causa. Y ya así un poco la medicina en el siglo XX empieza a enfocarse en la primera mitad y parte de la segunda mitad en la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es evitar la enfermedad, como por ejemplo, ¿verdad?, el accidente cerebrovascular. Si yo controlo la presión, evito, estoy haciendo una prevención primaria de las personas que van a hacer stroke o hemiplegia. ¿Ya? La prevención secundaria es cuando ya he tenido una hemiplegia. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Corrijo todos los factores de riesgo que llevaron a esa enfermedad de accidente cerebrovascular. ¿Y cuál es la terciaria? La terciaria tiene relación directa con lo que es tratar de evitar complicaciones de la misma enfermedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el accidente vascular, el problema para tragar le va a producir neumonía, entonces yo voy a tratar de prevenir la neumonía en ello y estoy haciendo prevención terciaria. Los paradigmas actuales de las ciencias médicas se basan en aspectos biomédicos, ¿ya? Y en aspectos científicos. El aspecto, además del aspecto científico, el aspecto biomédico que vincula la medicina con las ciencias médicas en su conjunto para la solución de problemas, junto a las técnicas para curar y diagnosticar y para prevenir y fomentar la salud. Esto tiene especial importancia en lo que nosotros vivimos actualmente de la pandemia. ¿Por qué? Porque si el individuo no asume el metro o 2 metros de distancia, si el individuo no asume que tiene que hacer cuarentena y no puede salir, o si el individuo no asume que no puede estar en una fiesta donde hay más de 50 personas, 100 personas, ¿verdad? Ese individuo, no sacamos nada con tener incluso hasta tratamiento para el coronavirus. Entonces hay aspectos biomédicos, esta forma global de mirar la medicina rompió con los paradigmas antiguos de la medicina antigua, ¿ya? Por supuesto que considera también la práctica cotidiana de la salud, está sentada en el conocimiento que hasta ese momento existe del problema. ¿Cuál entonces sería el paradigma diferente de la medicina tradicional versus la medicina basada en la evidencia? En ambas es importante que la persona que atiende sea un perito clínico, que sepa, que conozca la enfermedad que está atendiendo, pero la validez de la evidencia es distinta. En el paradigma tradicional, ¿ya?, más importante era la evidencia no sistemática, por ejemplo, la experiencia personal, ¿verdad? En el cambio, en el nuevo paradigma, lo más importante es la evidencia sistemática que hay sobre el tema, y esto se obtiene a través de una investigación, de la revisión de trabajos bien hechos, con utilización
de metodologías adecuadas para lo que se va a estudiar, con evaluación de los métodos diagnósticos, cuál es el mejor o el peor para el diagnóstico de una enfermedad, ¿verdad? Y qué es lo mejor o lo peor en el cuidado de un paciente, qué es lo mejor, si sirve o no sirve, por ejemplo, la utilización de la música, y cómo sirve la utilización de la música para mejorar una determinada condición patológica o para mejorar la calidad de vida de esa persona, etcétera. Pero todo eso tenemos que de alguna forma evaluarlo, tenemos que tener de respaldo de medicina basada en la evidencia. Y sobre esto se han formado, ¿verdad?, las publicaciones, y salen nuevas y nuevas publicaciones, las guías clínicas basadas en la evidencia. El nuevo paradigma de medicina basada en la evidencia asume que los médicos cuya práctica se basa en la utilización de la evidencia disponible atenderán mejor a sus pacientes. Pero los médicos deben aceptar que existe un cierto grado de incertidumbre y reconocer que las decisiones se toman en múltiples ocasiones ignorando su verdadero impacto. O sea, hay siempre, nosotros actuamos en medicina basada en la evidencia y la evaluamos con criterios que son fundamentalmente estadísticos, matemáticos y de modelos matemáticos. Pero el fenómeno biológico muchas veces sale de ese fenómeno matemático. No es lo mismo el fenómeno matemático que el fenómeno biológico que nosotros estamos proyectando. Por eso muchas veces no es el paciente ideal que fue utilizado en un ensayo clínico controlado, al que se le entregó una determinada metodología en música. Ese paciente ideal cuesta encontrarlo de repente. Por lo tanto, uno tiene que utilizar lo que es el criterio global y la plausibilidad biológica, que lo que yo voy a hacer con ese paciente está basado en los mejores conocimientos que hasta ese momento existen. Si ahora nos metemos al cerebro, el paradigma desde el siglo V al siglo XX, ¿ya?, era que el cerebro es un órgano fijo. Eso lo estudié yo desde que estudiaba medicina. Cada área cumple una función específica. Y ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, el área de Broca, que no se los pude mostrar la otra vez porque no tenía punterito, área de Broca, que da la parte motora del lenguaje, ¿verdad? El área de Wernicke, que da la parte sensitiva del lenguaje, el entender, ¿verdad?, y que da diferentes tipos de afasia dependiendo a qué el individuo es fluente, habla, etcétera. En cambio, que el individuo puede no decir ninguna palabra, es una afasia motora severa, etcétera. Y todas estas vías que unen estas dos zonas van a dar una serie de otros trastornos en el lenguaje, ¿verdad? Entonces todo se explicaba y llegamos a constituir tremendas relaciones, ¿ya?, en las diferentes áreas del cerebro, y eso es lo que sabíamos hasta comienzo del siglo XX, hasta como yo me eduqué como médico y como neuróloga, ¿verdad? Las áreas prefrontales, que eran fundamentalmente, eran áreas dedicadas a la planificación estratégica de un fenómeno, ¿ya? Las áreas premotoras, cuyo funcionamiento, decíamos, conocemos muy poco, ¿verdad? O la área, por ejemplo, la motora primaria es claro, porque es donde está la primera motoneurona y da parálisis, etc. Pero, por ejemplo, las áreas somatosensoriales, las áreas más de asociaciones, etcétera, eran áreas que todavía persistían muchísimo más, en que decíamos nosotros sabemos muy poco de eso, sabemos un 1% cómo funciona el cerebro. ¿Ya? En realidad, a lo mejor en esa época sabíamos de 1%. Todos decíamos, y era un paradigma, nacemos con un número fijo de neuronas. No se reproducen las neuronas, son las únicas células del organismo que no se reproducen, ¿ya? Y porque están determinadas un poco genéticamente. Por lo tanto, el que nace tonto va a ser tonto para toda la vida, el que nace más o menos inteligente, ¿verdad?, va a ser más o menos toda la vida, etc. Pero con el conocimiento y la introducción de la neurociencia,
fue pasando por diferentes etapas hasta llegar a ir enclareciendo la estructura y función del sistema nervioso, ¿ya? Y esto acompañado, ¿verdad?, de lo que es y lo que hemos llamado el desarrollo de las neurociencias. Ahí hubo hitos importantes dentro de esto. Primero, el desarrollo de la biología molecular. Por ejemplo, ¿cuándo surgen los primeros remedios que empiezan a tratarse para el problema del coronavirus? Surgen cuando descubren que las astas, que son como las coronitas del coronavirus, ¿ya?, se unen a la célula del organismo, a las células respiratorias, a través de una enzima, ¿ya?, y que esa enzima tiene que ver y es muy necesaria y utilizan la misma enzima de que nosotros tenemos en lo humano, la utilizan para introducirse a la célula. Ya, eso fue fundamental. Y lo segundo fundamental, que en lo cual se están trabajando los tratamientos y todo lo que es el conocimiento y la posible vacuna, se basa en lo que es el genoma y la forma como intervenir el genoma del coronavirus. Por lo tanto, la investigación en los mecanismos de reproducción ha llevado a ser posible incluso la clonación de mamíferos, ¿verdad? Y probablemente a futuro va a llevar a la clonación de personas, ¿ya? Y eso que aparece ahora como una ciencia ficción y que ha sido motivo de película, ya se puede hacer. O sea, el problema, ya tenemos inseminación artificial, tenemos formaciones de niños en úteros prestados como para incluso elegir las características que puedan tener, o parte de las características que puedan tener esos niñitos, etc. Y por otro lado está la inmunología. La inmunología es todo cómo responde el organismo tanto al medio ambiente como a los organismos extraños de nuestro medio ambiente, como los gérmenes, los virus, etc. El sistema inmune es enorme, tiene miles de respuestas, debe tener millones de mecanismos a través de los cuales uno puede interferir en ese sistema inmune, desde la enzima hasta los neurotransmisores. Ha arrojado luz sobre procesos patológicos como la inflamación y la infección, que pueden ser elementos de defensa como de daño. Por ejemplo, el gran daño producido por el coronavirus en los pulmones es producido por una descarga tremenda de inflamación. O sea, el mismo individuo se hace daño a sí mismo tratando de romper el circuito de reproducción del coronavirus, ¿ya? Y se produce una cascada de inflamación con elementos que son muy destructivos y terminan destruyendo los alvéolos pulmonares, y por eso los individuos más graves terminan en las unidades intensivas con ventilación mecánica. ¿Y por qué no le da a los niños? Porque los mecanismos nuestros del adulto mayor empiezan a envejecer, entonces los mecanismos de inflamaciones frente a la infección y las defensas, tanto de linfocitos, monocitos, cascada isquémica, etcétera, todos esos fenómenos que se producen van envejeciendo en la biología del adulto mayor, y por eso que a un joven la magnitud de la enfermedad del coronavirus y la gravedad de la enfermedad es mucho menor que la gravedad de la enfermedad del adulto mayor. Y por supuesto que el conocer el genoma humano es verdad lo que ha puesto y que ha determinado que se rompan todos los paradigmas de la medicina del siglo XX. Se han ido rompiendo los paradigmas de todo, de lo que pensábamos sobre patología cerebrovascular, de lo que pensábamos de la esclerosis múltiple, de lo que pensábamos de las enfermedades como el Parkinson, de lo que pensábamos de enfermedades que eran calificadas como degenerativas, como el Jakob-Creutzfeldt, la enfermedad de las vacas locas, hasta que vimos que se encontró una proteína que era infectante, ni siquiera alcanzaba a ser un bicho, era una proteína. Entonces, en el fondo,
uno tiene que tener una mentalidad antiparadigma, y yo creo que por eso he sido profesora de la universidad toda mi vida, ¿ya? Porque no puede quedarse en aquellas cosas que parecen que tienen tanta lógica y que han pasado a ser lógica para todo el mundo, ¿ya? El desarrollo de la tecnología, como dije, para afianzar el concepto actual, como el desarrollo de la resonancia, del escáner, la escáner por emisión de positrones, ¿verdad? Ha hecho que el siglo XXI vaya a ser renovador y vaya a romper muchas de los conocimientos actuales. Y este es el genoma humano: 46 cromosomas, 26 pares, 2 metros de DNA, 3 millones de subunidades de DNA, ¿verdad?, basada en 4 proteínas, aproximadamente 30.000 códigos genéticos para proteínas que ejecutan muchas funciones vitales. Este conocimiento de cada uno de estos, el separarlo, etcétera, es lo que ha dado mayor desarrollo de la medicina actual. El conocimiento del nucleosoma, cómo se van uniendo estas proteínas para hacer los diferentes componentes en el funcionamiento del organismo. Y entonces, además de las áreas del cerebro, ¿verdad?, se va viendo el cerebro con áreas como lo veíamos en el siglo XX, pero con una funcionalidad global que de alguna forma se va interactuando uno con otro. Esto es la cara externa, la cara interna del cerebro, ¿verdad? La cara mirada por arriba, por el lado, por la cara externa, etcétera. Estas imágenes se las traigo para que después ustedes las lean y las estudien. Y así se van conociendo cómo se van integrando diferentes otras áreas. Por ejemplo, el área de comprensión de la lectura específica, ¿verdad? Se van conociendo todo lo que es el lóbulo parietal en lo que es la función de integración de los diferentes, simbolización de los actos, ¿verdad? La música, cómo se va metiendo y va haciendo participar diferentes áreas en conjunto, hasta el cerebelo, que uno jamás me imaginé yo que la música podía tener que ver con el cerebelo. Hasta el conocimiento de la neurona misma, ¿verdad? Y de su medio, de la neurona y de cómo se une con la otra neurona a través de los receptores, cómo van pasando, cómo se rompen, ¿verdad?, estas moléculas para permitir que los diferentes estímulos vayan pasando de un lugar a otro, etc. Y en resumen, ¿verdad?, tenemos un cerebro que pesa 1.350 gramos, o sea, 1,350 kg. ¿Ustedes sienten el cerebro en la cabeza que pesa tanto? No, ¿verdad? Y esto es porque está sumergido en líquido cefalorraquídeo. Entonces, y que se mueve constantemente. Y en alrededor de 6 horas se renueva. Entonces, eso hace que el cerebro esté como en el agua y no pese, ¿ya? Y de 1.350 a lo que más nos llega a pesar el cerebro son como 150 gramos o máximo, cuando la gente dice, ay, tengo la cabeza pesada. Es un poco, a eso se refiere el concepto. ¿Ya? Tiene, y cada una, ¿verdad?, las neuronas tiene 1.000 a 10.000 sinapsis, ¿ya? Los impulsos eléctricos son extremadamente rápidos, ¿ya? De 30.000 genes que tenemos y que regulan diferentes partes del cuerpo, 13.000 modulan el cerebro. O sea, casi la mitad modula el cerebro. Y por eso que el cerebro controla todo, hasta los afectos. Consume 20% de la energía total, tiene una circulación permanente de 50 ml de sangre por cada 100 gramos de cerebro, lo que significa que utiliza mucho más que todo la sangre que pasa por un organismo atlético mientras corre, por ejemplo, y por eso es que cuando se produce un paro cardíaco y no llega a sangre al cerebro, como tiene poca reserva energética, ¿ya?, hace que de alguna forma el cerebro pueda quedar muy dañado si no se hace maniobra de resucitación inmediata. El cuerpo calloso comunica un hemisferio con otro, ya son fibras que intercambian los datos de a 4 billones de mensajes por segundo, ¿ya?, usando 200 a 300 millones de fibras nerviosas que se llaman axones.
Y por supuesto que uno de los grandes adelantos de los últimos 10 años es la cartografía cerebral, que muestra las conexiones interneurales en un diagrama de una zona del cerebro con funciones determinadas. Y esto, ¿verdad?, que mostraba en el tiempo de Brodmann, en que mostraba solamente cómo el sistema motor bajaba desde el área de Brodmann, en la región frontal del cerebro, bajaba hasta la médula. ¿Ya? Ahora podemos ver que existen miles y miles de conexiones interneurales en una sola acción que uno quiera hacer y que la puede graficar con la cartografía. De ahí nace la neuroplasticidad. Esa es la base para la neuroplasticidad. Pero la neuroplasticidad no es un concepto nuevo. El poeta Juvenal decía, mens sana in corpore sano. ¿Eso qué significa? Mente sana en cuerpo sano. Y ahora hemos visto, ¿verdad?, que la unión de la mente y el cuerpo es increíble. ¿Ya? El otro es de Platón, cuando decía la música es para el alma lo que es la gimnasia para el cuerpo. Y esto tiene especial importancia porque las dos formas más importantes de desarrollar neuroplasticidad es a través de la gimnasia y a través de la música. Y esto se ha visto en una serie de ensayos clínicos que se han hecho y de cohorte. Hay un estudio de cohorte hecho en Canadá en el año 2004, que salieron las primeras publicaciones. Ellos siguieron durante 5 años adultos mayores que hacían gimnasia y otros que no hacían gimnasia. Y después de 5 años vieron cómo los adultos que hacían gimnasia tenían menos deterioro mental en forma significativa, tenían menos deterioro mental, eran más felices y tenían mejor calidad de vida. Usaban menos remedios, menos tranquilizantes para dormir y tenían su función biológica regulada muchísimo mejor en todos los parámetros de presión, temperatura, respuesta inmune, etc. En 1890, o sea, en el siglo XIX, recién se empieza a hablar de la plasticidad de la conducta, ¿ya? Y ya en el siglo XIX empieza a hablarse de que existe un sustrato neural, y este fue Ramón y Cajal, un español, ¿verdad?, anátomo-patólogo, que empieza a hacer seguimiento de sus pacientes y ve, ¿verdad?, que este correlato del sustrato neural en los cambios conductuales. Hasta llegar posteriormente a Donald Hebb, ¿ya?, que es un poco como el que da el paradigma actual de la plasticidad sináptica. Él establece y lo demuestra a través de experimentos en animales y mostrando las placas, porque enseñaban a una ratita y después la sacrificaban y le veían y comparaban el cerebro de una y de otra, y demostró que cuando el axón, ahí aparece el axón, este es el axón, ¿verdad? El axón es el cable en el fondo de la neurona, que es la que ustedes ven ahí, que está, y que la quería que se la grabaran, por eso las puse en todas las diapositivas. ¿Ya? Entonces, cuando el axón de la neurona A, ¿ya?, empieza a descargar continuamente sobre una neurona B, ¿ya?, la neurona A cada vez empieza a tener más influencia en la neurona B. En el fondo, la neurona B, que puede haber estado dañada por algún mecanismo, etcétera, ¿verdad?, empiezan a interactuar y le va entregando potencialidad y capacidad de que vaya cumpliendo esa neurona o vaya desarrollando incluso con el tejido alrededor de la neurona, ¿ya?, el tejido conectivo que se llama, vaya desarrollando conectividad con esa neurona, va reemplazando a la otra, y a su vez la otra va ayudando a que esa se regenere en lo que estaba haciendo. Esa es la regla de Hebb. Esto demostró, ¿verdad?, los fenómenos plásticos en sinopsis del sistema nervioso central, especialmente en todo lo que se refería no solo a crecimiento de las dendritas, ¿ya?, y de nuevo axones, sino que de estas conexiones que se llaman dendritas, sino que también en la posibilidad de regeneración de una nueva neurona.
El concepto actual, ¿verdad?, del sistema nervioso es un sistema altamente dinámico, factores genéticos y epigenéticos regulan su funcionamiento. La neuroplasticidad es la base de la memoria, de la adquisición de habilidades motoras y cognitivas, de la recuperación de lesiones. ¿Ya? Todo eso es nuevo, todo eso se basa en la neuroplasticidad. A medida que crecemos, las conexiones antiguas pueden pasar a ser ineficaces o débiles. ¿Ya? Y también hay un mecanismo natural que se llama apoptosis o muerte de neuronas, que van dejando afuera esas neuronas que pierden ya su función o que no se utilizan. Por lo tanto, no solamente se crean nuevas redes neurológicas o neuronales con las experiencias reales, sino además se crean redes neuronales con la imaginación. ¿Ya? En el plano cerebral, imaginar una situación es casi tan real como una experiencia vivida, pues las conexiones neuronales establecidas son muy similares. Esto yo lo he vivido con gente de mi familia que es músico, ¿ya? Y que son músicos, algunos muy buenos, y ya he visto cómo, por ejemplo, en lugares hermosos de repente alguien empieza a idear una melodía y de repente eso aparece sin ninguna, solamente en la mente de él, después cómo la puede reproducir, ¿verdad?, en los determinados instrumentos que ellos tocan. También hay técnicas psicológicas basadas en esta evidencia, se utilizan, por ejemplo, para entrenamiento de deportistas, de músicos, de pacientes en rehabilitación. Y ahí es donde nosotros queremos meter la musicoterapia. La musicoterapia todavía no está metida muy intensamente en todos los países. Tenemos que llegar a ser motivadores porque viene desde hace mucho tiempo. Es una manera de practicar sin instrumento consiste en leer una partitura mientras se puede interpretar mentalmente, eso es muy propio de los músicos. Pero la neuroplasticidad va teniendo diferentes etapas. Durante los 5 primeros años de vida existen unas condiciones muy favorables. En esos 5 primeros años en que a los niñitos prácticamente muchas veces los dejaban antes en la casa, en este momento se está tratando que los niños se pongan lo más creativos posible, en la medida en que les pasan cosas y no solamente vean televisión, probablemente van a desarrollar una gran cantidad de redes neuronales, ¿verdad?, para el futuro. El cerebro de un niño de 2 años de edad tiene el doble de sinapsis que un adolescente. Entonces, si esas sinapsis no se usan, van a caer, ¿verdad?, en lo que vimos anteriormente, en la apoptosis, o sea, en la muerte celular, porque las neuronas no se usan. Posteriormente, a lo largo de la vida, se continúa siempre con algún nivel de capacidad de aprendizaje, especialmente si uno no ha perdido ese ritmo de aprendizaje, ya incluso hasta un adulto mayor muy entrado de edad. Metas. La neuroplasticidad necesita metas. ¿Ya? No, todo lo que hablamos no tiene ninguna validez si no existe meta. ¿Ya? Para cada uno de estos elementos, para que crezcan y se conecten las neuronas entre sí, para que aumente todo lo que es la microglia que sostiene a las neuronas, debemos tener actividad mental metida en un objetivo. Tampoco es tener actividad mental escuchando televisión nomás, es tener actividad mental para moldear neuroplasticidad. ¿Ya? Y ahí se desarrolla fundamentalmente con un objetivo. Las neuronas se multiplican en diferentes regiones dependiendo de la naturaleza de la actividad mental, ¿verdad? Y el concepto que también quiero que se le grabe, que un nuevo aprendizaje también puede surgir en la presencia de un daño neurológico, con este sistema de lo que le comentaba de cómo se va uniendo una neurona con la otra. Los estudios en animales muestran que cuando las madres embarazadas se establecen o tienen un entorno rico en estímulos positivos, sus descendientes poseen mayor número de sinapsis en regiones específicas del cerebro. ¿Ya? Y otros genes adicionales son también afectados durante un periodo de estimulación más larga, ¿ya? Mientras que otros no experimentan ningún cambio. Por ejemplo, uno nace con los genes potenciales para cualquier cosa. Si nosotros estimulamos a los niños antes de los 5 años, probablemente son niños, como dije en la clase anterior, van a desarrollar
muchísimo mejores condiciones y determinadas áreas del cerebro van a estar más en función de eso. Y así, por ejemplo, hay mayor sensibilidad auditiva en la zona temporal, ¿verdad? En el puntito que vimos en la primera clase, en los músicos, hay mayor sensibilidad auditiva, un incremento en la facilidad de las habilidades relacionadas con el lenguaje y la interpretación, y aumento de las áreas cognitivas. También hay un aumento en las fibras que unen ambos hemisferios, que es el cuerpo calloso, en la corteza prefrontal, que nosotros no sabíamos antes, al comienzo, como les decía, para qué era la corteza que, bueno, programa, pero ¿qué más? ¿Qué programa? ¿Qué hace? ¿Qué controla? ¿En qué se mete? ¿En qué tipo de programaciones se mete? La corteza auditiva, la premotora y el cerebelo son las zonas más desarrolladas, ¿ya? Y esto es un experimento, como les decía, hecho en animales. Aquí están... Cuando empieza el entrenamiento, ahí viendo cómo se van modificando las neuronas y ahí cómo se va formando una gran malla dentro de la corteza, ¿ya? Dando un crecimiento diferenciado para lo que está determinada esa neurona o para quién la preparamos. Y aquí mirado ya más chiquitito todavía, ahí, en que tenemos la microglia, que son estructuras que sostienen la neurona, que está en la neurona, ¿verdad? Los astrocitos, que son las otras células que están metidas junto con las neuronas dentro del cerebro, son los diferentes tipos de células, ¿ya? Que estos liberan los factores tróficos, estos factores tróficos se unen a lo que está dañado y lo empiezan a reparar, ¿ya? Y después empiezan a desarrollarse conexiones con la microglia para llegar a constituir lo que se llaman las redes y determinar el aumento de la plasticidad. Y aquí terminamos con el cambio de paradigma del siglo XXI, ¿verdad? En que decimos, hace algunos años atrás se creía que el cerebro era estático e inmutable. Nacíamos con un número determinado de neuronas. Las neuronas mueren con el paso del tiempo. Nuestros genes heredados condicionan nuestra inteligencia. Actualmente, ¿qué decimos? El cerebro es extraordinariamente plástico, ¿verdad? Pudiéndose adaptar su actividad y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de toda la vida.